La Vanguardia Podcast. A ver, como persona, yo creo que ha sido de las mejores personas que he conocido en mi vida. Objetivamente, yo creo que ha sido una persona querida por todo el mundo del fútbol. La caja donde lo metieron era mucho más corta de lo largo que era él, y tuvo que ir encogido todo el tiempo. O sea, él medía unos 80, podía ser, y la caja no sé si medía unos 60 o algo, 60 o 65. ¿Pero qué sabíamos? Sabíamos que nos amenazaban de matar a Kini si no pagábamos lo que nos pedían. Dossier negro. Un podcast de La Vanguardia. ¡Quieto todo el mundo! La España de principios de 1981 vivió días convulsos. Eran tiempos difíciles. Los atentados terroristas de ETA y de Grapo eran frecuentes, la crisis económica golpeaba a los sectores más desfavorecidos y las manifestaciones políticas y sindicales llenaban las calles de reivindicaciones y de tensión. El presidente Adolfo Suárez había presentado su dimisión y el 23 de febrero el teniente coronel Tejero irrumpió en el Congreso para intentar un golpe de Estado que fracasó. En medio de este ambiente complejo y caótico, con la opinión pública pendiente de las detenciones de los golpistas y el nombramiento de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del Ejecutivo, las portadas de los periódicos se centraron en la más inesperada de las noticias: el secuestro de uno de los jugadores más emblemáticos del fútbol español, Enrique Castro Quini. La Vanguardia, martes 3 de marzo de 1981. Quini secuestrado. El delantero del Fútbol Club Barcelona y máximo goleador del presente campeonato de Liga, Enrique Castro Quini, desapareció misteriosamente después del partido Barcelona-Hércules, cuando se disponía a ir de su casa al aeropuerto para recoger a su esposa. El hecho, que mantiene en vilo al fútbol español y a la opinión pública, lleva todas las trazas de tratarse de un secuestro. La policía apunta a dos posibles móviles: político o mafioso. Quini era un jugador asturiano que llegó al FC Barcelona procedente del Sporting de Gijón en los últimos años de su carrera. Tenía 31 años y la 1980-81 fue su primera temporada como azulgrana. El Barça pagó la friolera de 80 millones de pesetas por el ariete para garantizar goles, pero sobre todo fichó a una muy buena persona. Una muy buena persona. Joan Gaspart, hotelero. En 1981, vicepresidente del Fútbol Club Barcelona. Muy buena persona, entrañable con sus amigos, sus compañeros, un gran jugador, extraordinariamente, un goleador nato. Él fue 7 veces Pichichi. Quique Guasch, periodista de Televisión Española. Pues toda la gente, 7 veces Pichichi es muy difícil, ¿eh? 5 en primera división y 2 en segunda. Vamos, es una cosa extraordinaria. Un rematador nato. Pepe Gutiérrez, periodista de Radio Barcelona, Cadena SER. Un jugador súper profesional, con un nivel humano extraordinario, y un jugador, yo diría que se entregaba al 120% en su trabajo. Era ese tipo de jugador que ahora sale aplaudido en los campos. Un líder puede ser,
porque te impongas o porque te quieran. Este era porque lo quería todo el mundo. Si era imposible, ibas sobre el entrenamiento y te salías riendo y te hacía un chiste o te decía cualquier broma. Muy gamberrete, muy gamberrete. Quique García Corredera, periodista del diario Dicen, coautor junto a Antonio Rubio del libro Quini, del secuestro a la libertad. Era muy amante de hacer travesuras con los compañeros, tanto en el Sporting como aquí, ¿no? Y bueno, pero era un tío súper divertido y súper persona, vaya, muy, muy persona. La pesadilla de esa buena persona que era Quini, o Quinocho, o el brujo, como le llamaban, empezó el domingo 1 de marzo de 1981, tras disputarse el encuentro Fútbol Club Barcelona Hércules de Alicante, que acabó con un escandaloso 6-0 con 2 goles del delantero asturiano. El Barcelona era un claro aspirante al título. Quini, que siempre se mostró reacio a contar su dramática experiencia como rehén, hizo una notable excepción participando activamente en el reportaje El secuestro de Quini, un documental realizado en 2017 por Factoría Plural para Aragón Televisión y Mediaset, y dirigido por Roberto Roldán. Enrique Castro concedió una larga entrevista en la que pormenorizó su terrible vivencia, lo que nos permite conocer el relato a través de su propia voz. El día 1 de marzo del 81, pues acabamos de jugar en Barcelona Hércules de Alicante. Bueno, metí 2 goles de ese partido. Y yo salí del campo, pues me vine a casa. Da la casualidad que ese domingo me venía mi familia, mi mujer, con los 2 pequeños que teníamos, con Lorena y Quique. Y entonces yo iba a buscarlos al aeropuerto, al Prat. Antes de ir al aeropuerto, Quini pasó por su casa en el barrio de las Corts de Barcelona. Se entretuvo lo justo para poner en marcha la videograbadora y registrar los goles de la jornada del programa deportivo de Televisión Española, como tenía por costumbre. Bajó a la calle a buscar su coche, un Ford Granada, de un llamativo color dorado, que tenía estacionado frente a una parada de autobuses. En cuanto puso las llaves en la cerradura, notó un objeto frío y metálico apoyado en la nuca. Le estaban apuntando con una pistola. Los movimientos de los secuestradores, eran 2, fueron rápidos. Pusieron al jugador una capucha en la cabeza, sujeta con cinta adhesiva. Lo metieron en su propio coche, agachándolo. Pero el vehículo de Quini era automático, algo realmente innovador e inusual en aquellos tiempos. Y el conductor inexperto salió dando bandazos. El recorrido fue corto hasta llegar a un discreto callejón, tras el mercado de las Corts, donde les esperaba un tercer secuestrador al volante de una furgoneta. Quini fue obligado a introducirse en un baúl de madera, revestido con cojines y con unos pequeños agujeros para que pudiera respirar. Entró con alguna dificultad, puesto que era algo pequeño para el tamaño del jugador. Empezó allí un viaje interminable. El goleador asturiano sabía que iba en una furgoneta, pero no tenía ningún elemento de referencia para suponer hacia dónde se dirigía. Solo podía percibir que cuando el vehículo aminoraba la velocidad, curiosamente subía el volumen de música del autorradio. Con el tiempo se supo que los secuestradores intentaban evitar que Quini llamara la atención con algún grito de auxilio cuando pasaban por las cabinas de peaje, en aquel tiempo gestionadas por un operario presencial. Pero Quini permaneció inmóvil y mudo en la estrechez del cajón y bajo la capucha. Estaba tremendamente asustado. Nadie fue a buscar a Mari Nieves al aeropuerto del Prat.
La esposa de Quini esperó hasta 2 largas horas en la terminal la llegada de su marido, hasta que comprendió que algo preocupante había sucedido. Cuando llegó a su casa con sus pequeños hijos Lorena y Enrique, no detectó nada extraño en el domicilio y realizó varias llamadas telefónicas. Se puso en contacto con los mejores amigos de Quini en el vestuario azulgrana, el defensa José Ramón Alexanco y el portero Amador Lorenzo. Nadie supo darle razón de dónde podía estar Enrique. Llamó también a Óscar Segura, Relaciones Públicas del Fútbol Club Barcelona. De madrugada se puso en contacto con el vicepresidente deportivo del Barça, Joan Gaspart. A las 4 de la mañana suena el teléfono en mi casa. Lógicamente estábamos durmiendo, tanto mi mujer como yo, y es la esposa de Quini, ¿no? Y nos dice que su marido no ha llegado todavía a casa y que ella estaba en Gijón, que había ido a hacer unas revisiones médicas y suyas y que había vuelto en el avión a las 9 de la noche o a las 10, ¿eh? Que se había ido a casa directamente, que es como había quedado con su marido, y que estaba en casa y que eran las 4 de la mañana y que Quini no había aparecido. Eso es lo que yo puedo explicar en cuanto a mi persona, ¿no? Después me he enterado que el primero que se enteró fue Alexanco. Es posible, no sé si me llamó a mí y llamó también a Alexanco. Yo sé que me llamó a mí para decirme lo que te acabo de decir, lo que le acabo de decir. Y yo, pues lógicamente, aún sin a las 4 de la mañana, lo que hice es vestirme corriendo. Y antes de irme a su casa, tuve tiempo de llamar a un amigo nuestro, mío, pues realmente de la policía, para decir si podía hacer un recorrido de comisarías, a ver si había habido algún incidente donde Quini se hubiese podido haber visto envuelto, ¿no? Y no había ninguno. No había señal alguna de Quini ni en hospitales ni en comisarías de policía. La red de amistades cruzó Barcelona en búsqueda de algún indicio plausible que explicara la desaparición del delantero asturiano. Y a mí, de madrugada, me preguntaron... Pepe Gutiérrez. Como le preguntaron a alguno de sus amigos, y yo dije, bueno, yo lo he visto perfectamente esta tarde, cuando terminó el partido, marcó el gol, hizo las entrevistas, salió, hizo las entrevistas que tenía que hacer y se marchó. El secuestro fue lo último que pensé. Pensé en algún golpe, en algo, o alguien que podía haberle hecho algo, pero yo sobre todo pensé en un accidente. Más de 5 horas tardó la furgoneta de los secuestradores en llegar a su destino. Serían las 3 de la madrugada. Mientras en Barcelona se buscaba al paradero de Quini, a este lo descargaban todavía dentro de la caja y lo desplazaban unos metros hasta el interior de un edificio. Era un taller mecánico. El jugador, con el cuerpo agarrotado, todavía llevaba la capucha puesta. Y a mí me sacan con la capucha puesta, me cambiaron toda la ropa, me pusieron un chándal, me quitaron el reloj, con la capucha puesta, me hacen bajar por una escalera, bajo la escalera y cuando estoy abajo del todo, me dicen que me ponga, que vaya andando para atrás. Le hicieron caminar hasta una esquina del pequeño habitáculo que habían preparado para su rehén. Una vez allí le indicaron que ya podía quitarse la capucha de la cabeza. Yo me quito la capucha y me encuentro en un cuarto muy pequeñito, un cubo en una esquina y un colchón de espuma tirado en el suelo, y allí me encontré en ese momento, ¿no? Y después además en la pared tenían también como unas cadenas y eso, por si me daban por gritar o me portaba mal, pues para poder atarme. Las cadenas de la pared eran para intimidarle. Le amenazaron con que si no se comportaba, lo sujetarían con ellas. También le advirtieron que le esperaban varios días de cautiverio. Los mensajes de los captores le llegaban a través de un interfono que se había instalado en el interior del zulo. Aparentemente lo tenían todo previsto. En las primeras horas del lunes 2 de marzo, en la casa de Enrique Castro en Barcelona, se acumulaban la tensión y la incertidumbre.
se habían congregado Mari Nieves, Alex Sanco, Óscar Segura y Joan Gaspar, a los que se había sumado el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Lluís Núñez. La policía ya estaba sobre aviso de la desaparición del futbolista y se produjo la temida llamada. Y sobre no puedo decir con exactitud, a las 7 o 7 y cuarto, 7 y media, una llamada telefónica, ya una voz que se veía perfectamente que era una voz trucada, nos decía que había secuestrado a Kini y que ya nos llamarían para informarnos qué es lo que había que hacer. Los secuestradores indicaron que habían dejado una carta en el techo del váter de caballeros de un bar cercano a la casa de Kini. En la misiva subrayaban que solo querían hablar con Mari Nieves, la esposa del secuestrado, y que próximamente se pondrían en contacto telefónico para fijar la cantidad del rescate y cómo hacerlo efectivo. La noticia del secuestro de Enrique Castro Kini se hizo pública y corrió como un reguero de pólvora. Hasta el domicilio del secuestrado fueron directivos del Fútbol Club Barcelona, jugadores, amigos y curiosos. En la puerta de su casa se concentraron decenas de periodistas y aficionados. Los telegramas y las llamadas de ánimo no paraban de llegar. Ante la magnitud del suceso, el gobernador civil de Barcelona, Josep Coderch, decidió asignar la investigación del caso al grupo de atracos de la Brigada Provincial de la Jefatura Superior de Policía, conocidos como los Omega. Porque nosotros éramos un grupo bastante experimentado. Juan Martínez, inspector del grupo de atracos Omega en 1981, comisario principal de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, jubilado. Éramos 20 inspectores, que no había ni un solo grupo que tuvieran tantos inspectores, y un inspector jefe, que era el jefe del grupo, que tenía una capacidad de dirección fuera de serie. Entonces, el grupo, al ser muy numeroso, pues pensaron que lo más factible era que fuéramos nosotros los que investigáramos. El responsable del grupo de atracos era Paco Álvarez, a quien apodaban el Cerebro. Y la orden era tajante. Tenían que posponer todos los asuntos que tuvieran entre manos que no fueran urgentes. Su nueva y principal misión era liberar a Kini. Desde el primer momento las hipótesis estaban todas abiertas, sobre todo en aquella época. Pero nosotros pensábamos desde el primer momento que se trataba de una cuestión económica, y la cuestión económica enfocaba más a la delincuencia organizada que a cuestión política. La cuestión política respondía a dos reivindicaciones que se registraron el mismo lunes en cuanto se difundió la noticia sobre la existencia del secuestro. Asumían la autoría un supuesto batallón catalano-español y un partido desconocido hasta entonces, el PRE. El autodenominado batallón pretendía retener a Kini hasta después del partido Atlético de Madrid-Barcelona, porque no podía permitir, decía, que un club separatista ganara la Liga. El PRE, por su parte, asumía la responsabilidad del secuestro y reclamaba un rescate desorbitado de 350 millones de pesetas. Y no fueron los únicos desaprensivos que durante el secuestro intentaron sacar tajada. Desde el primer momento, se ordenó la intervención del teléfono de la vivienda de Kini. En esta ocasión no se produjo ningún tipo de demora, como solía ser habitual en este tipo de gestiones. Aquella misma mañana, los teléfonos estaban pinchados con un doble objetivo: grabar las conversaciones e intentar localizar desde dónde se realizaban. Sabíamos que las investigaciones iban a dar
su fruto antes o después, y lo primero que se hizo fue ordenar la intervención telefónica de todos los teléfonos, tanto de la casa de Kini como aquellos próximos que pudieran tener relación con el posible secuestrado, porque hasta ese momento lo único que sabíamos era que había desaparecido. Inmediatamente intervenimos los teléfonos y además esa misma mañana conseguimos intervenirlos todos, con lo cual el hecho de tenerlos ya conectados fue un gran servicio a la investigación. Paralelamente se buscó información entre los círculos habituales de la delincuencia. Nuestro grupo era un grupo que tenía bastantes confidentes en aquella época y nos movíamos en ambientes muy difíciles de armas y con posibilidades de obtener información por infinidad de sitios, incluso hasta de las propias cárceles teníamos información. Y lo primero que hicimos fue empezar a contactar con los contactos o con los confidentes para ver si alguno de ellos había escuchado, había oído algo. Y claro, eso fue lo primero hasta que empezamos ya a investigar ya en profundidad. Abogados, taxistas, camareros, carteristas, falsificadores, prostitutas, proxenetas, camellos. Nadie sabía nada, lo que resultaba sorprendente. O estaban ante una banda extremadamente profesionalizada, o los secuestradores no tenían ninguna vinculación con la delincuencia. Y ambas hipótesis eran preocupantes. El zulo donde estaba encerrado Kini era una habitación de obra construida en el interior de un taller mecánico que se encontraba en el semisótano de un edificio de viviendas. No había ningún tipo de ventilación más que la trampilla situada en el techo por la que se accedía con una escalera portátil. Al poco tiempo de estar recluido entre las 4 paredes del habitáculo, que no alcanzaba los 9 metros cuadrados, Kini se dio cuenta de que el zulo era inhabitable. Acumulaba mucha humedad. Y en la primera noche el colchón de espuma de apenas 4 centímetros de grosor quedó empapado. Era imposible dormir allí. El jugador asturiano podía contactar con sus guardianes en el momento en los que se abría la trampilla superior para hacerle llegar algo de comida. Se le exigía una posición humillante. Debía extender los brazos hacia arriba mientras mantenía la cabeza gacha mirando el suelo. En sus manos ponían el bocadillo o el yogur o lo que fuera con que lo iban a alimentar. Siempre me decían, no se te ocurra nunca mirar hacia arriba. Tú no puedes ver a los secuestradores, porque si los ves, a lo mejor... y entonces ahí sí que no sabes, ¿no? Entonces yo siempre procuraba, con la mano así en alto, y mirar siempre hacia abajo. Kini no miraba, desde luego, pero se quejó del colchón empapado de humedad. Los secuestradores se avinieron a revisarlo, pero le exigieron al rehén que se pusiera de nuevo la capucha. Y me dicen, ponte la capucha, te la atas al cuello y ponte para atrás hasta que pegues en la pared de atrás y que voy a bajar yo a mirar cómo está el zulo. Pusieron la escalera y entonces sentías como bajaba uno peldaño a peldaño, peldaño a peldaño, y la verdad, y yo allí puesto en la pared, ¿qué pensabas? Pues que eran tus últimos minutos. Y entonces yo llegaba de miedo, pues me arrodillaba, me caía. Es impensable la tensión que vivió Kini cada día, cada hora, cada minuto que estuvo encerrado. Vivió temeroso por su vida, que estaba a merced de unos desaprensivos que habían decidido comerciar con él. Cuando los peores pensamientos cruzaban por su cabeza, desfallecía. Dijo, estate tranquilo que no te voy a hacer nada. Y entonces me dieron un saco para dormir. Y en el saco, bueno, pues por lo menos dormías más caliente, ¿no? Kini consiguió un saco de dormir, pero siempre le costó pegar ojo. Al no contar con luz natural y sin el reloj, no sabía ni qué día ni qué hora era. Llega un momento que pierde ya el control. Quique García Corredera. Si es de día, si es de noche, ¿qué hace? Cuando tiene sueño duerme, cuando no tiene sueño se despierta.
se pone en aquel habitáculo como puede el hombre y va sobreviviendo y pasando los 25 días de la peor manera posible. Nunca se puede decir de la mejor manera posible, de la peor manera posible. Y en aquel desacomodo, Enrique Castro se perdía entre sus conjeturas, sus dudas, sus miedos. La terrible tortura psicológica de no saber si volvería a ver a sus hijos, a su mujer, a sus padres, a sus amigos. Mientras sus secuestradores le pedían tranquilidad, incluso le decían que le admiraban como jugador, que todo terminaría bien, por la mente de Enrique Castro pasaron los pensamientos más oscuros en una espera que se le hizo eterna. La Vanguardia, martes 3 de marzo de 1981. Los secuestradores piden 70 millones por Quini a través de una carta manuscrita por el propio jugador y depositada en una cabina telefónica de l'Hospitalet. El Barcelona está haciendo todo lo posible para conseguir que Quini sea puesto en libertad por sus secuestradores. Todos los periódicos españoles informaban en portada del secuestro de Quini. También los europeos dedicaban espacio a la noticia. Trascendió inmediatamente que los secuestradores se habían puesto en contacto con la familia del jugador y con la directiva del Fútbol Club Barcelona y que el club estaba dispuesto a pagar el rescate. La sensación generalizada era que el asunto se resolvería de manera inmediata, en cuestión de horas. Tanto es así que el presidente de la Federación Española de Fútbol, Pablo Porta, llegó a anunciar públicamente la libertad de Quini. Después matizó que solo había expresado en voz alta un deseo personal. Mientras los secuestradores acudían puntualmente a su cita, llamando al teléfono particular de Quini sobre las 11 de la noche, como lo harían prácticamente todos los días que duró la negociación. El interlocutor era siempre el mismo individuo. Marinieves atendía las llamadas, presa del natural nerviosismo. A su lado, el detective Jorge de Haro grababa la conversación y daba la señal para que se rastrease desde dónde se realizaba la llamada. Junto a ellos aguardaban, conteniendo la respiración, la inspectora Santana y el círculo más íntimo de la familia: el hermano de Enrique, Jesús, el Relaciones Públicas del Barça, Óscar Segura, y el gran amigo de Quini, José Ramón Alexanco. Todos escuchaban en silencio. Este que van a oír es un fragmento de una de las conversaciones que reproducimos a pesar de que la calidad del sonido telefónico no es la idónea. En ella el secuestrador le pide a Marinieves que esté siempre allí, que sea ella quien descuelgue el aparato. Cada vez que yo tengo el teléfono quiero que usted esté ahí siempre. ¿Siempre? ¿Me oye? ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi marido? Yo está bien. Yo quiero hablar con él. Han pasado buena noche. Pero, oiga, Escúcheme. Por favor, escúcheme. Yo quiero... Escúcheme usted a mí. Sí, pero yo quiero hablar con él. Yo quiero... Claro, solamente lo que yo le diga. A lo largo del secuestro se producirían un total de 21 llamadas en 22 días. En el curso de estas comunicaciones, la policía trazó el perfil de los secuestradores, cada vez más ansiosos y angustiados. Los investigadores se dieron cuenta de que no estaban ante un grupo profesional, al contrario, que se trataba de delincuentes probablemente sin antecedentes, lo que dificultaba todavía más si cabía su identificación y localización. Por si los problemas fueran pocos, fue tanto el revuelo que generó el caso
que resultó francamente difícil aislar la investigación policial de la luz de rumores y falsas noticias que se difundían a una velocidad de vértigo. Ayudó a ello involuntariamente una nota del Gobierno Civil de Barcelona en la que se pedía la colaboración ciudadana, partiendo de la base de que Quini podía estar en una vivienda unifamiliar de Cataluña. Se facilitaron 2 números de teléfono, además del 091, para que se informara en el caso de que se dieran las siguientes circunstancias. ¿Han visto ustedes grupos de 2 o más personas ajenas a su localidad en las últimas 2 semanas? ¿Han observado la presencia de personas jóvenes que no son clientes habituales de su establecimiento comprando aparatos de calefacción eléctrica o cambiando bombonas de gas butano? ¿Han observado humo en las chimeneas de viviendas o chalets aparentemente cerrados? ¿Han observado vehículos estacionados en las proximidades de viviendas o chalets cuyas ventanas aparecen cerradas? La policía registró centenares de llamadas bien intencionadas, pero todas ellas absolutamente inútiles. El domicilio de Quini en la Gran Vía de Carlos III de Barcelona se convirtió en los primeros días de marzo de 1981 en el centro de operaciones de la policía, de la familia del jugador, de los directivos del Fútbol Club Barcelona e incluso de los periodistas que esperaban día tras día alguna noticia de su paradero. También se acercaron hasta allí centenares de aficionados y curiosos que querían saber las últimas novedades del suceso de primera mano. Un continuo. Pepe Gutiérrez, periodista de Radio Barcelona, Cadena SER. Peregrinar de gente a preguntar y tal, porque era un hombre que calaba es decir, no importa del equipo que fueras, Quini estaba por encima ni del Sporting de Gijón, ni del Barcelona, ni de la selección española. Era un jugador del país, era un jugador querido por todo el mundo, y entonces, fueras de la condición que fueras o del equipo que fueras, la gente en Barcelona se aglomeraba alrededor de la puerta y alrededor de Can Fuster posteriormente, porque ya de ahí la gente se retiró y demás, para dar tranquilidad a la familia, y había muchísima gente. De manera espontánea, el cercano y prestigioso restaurante Can Fuster se convirtió en una referencia para todos los que se acercaban al domicilio del delantero secuestrado. Allí comían o cenaban directivos, periodistas y famosos. Por las noches iba mucha gente famosa. Quique García Corredera. Yo recuerdo que, por ejemplo, que no fallaba casi nunca era Pedrito Ruiz, y otro de los que aparecía también era el actor, el eterno joven, que se llama, ¿no? Arturo Fernández, el eterno joven, asturianín, que era asturianín, y por eso él tenía una amistad con Enrique, ¿no? con Quini. Pedro Ruiz, Arturo Fernández, del mundo de la farándula, pero también el exfutbolista y seleccionador Ladislao Kubala, o del entonces recién nombrado presidente del Comité Olímpico Internacional, José Antonio Samarán, y desde luego, camuflados entre la multitud, más de un agente de policía vigilando los alrededores. Bueno, nosotros empezamos a detectar ya, los periodistas, quién era policía y quién no. Porque movía un policía y se movía un coche, salíamos detrás del policía del coche, ¿no? O de la moto del policía, ¿no? Y bueno, y más o menos las noches eran así. Los días eran más tranquilos, y por los días aparecía casi cada mañana muchos compañeros después del entrenamiento. Aparecía Per Schuster con mucha asiduidad. Bernardo Schuster era una persona que casi cada día aparecía. Luego Alex Anco, Amador, que era el núcleo fuerte de Quini, ¿no? También jugadores de los equipos rivales se dejaron ver por el domicilio de Quini y de Can Fuster. El portero Urruti Coechea, entonces jugador del Real Club Deportivo Español, se acercaba cada noche por la zona. Todo el mundo estaba expectante.
La Vanguardia, miércoles 4 de marzo. Pasadas las 72 horas del secuestro del ariete azulgrana Kini, la inquietud y la esperanza se superponen la una a la otra constantemente a tenor de las informaciones que llegan a quienes siguen minuto a minuto el desarrollo de los acontecimientos. Inquietud y esperanza avanzaban de la mano. Todo parecía indicar que el caso se resolvería de manera inmediata y feliz. Pero las horas pasaban, y el temor a un error fatal mantenía a ciudadanos, deportistas, periodistas y a la sociedad en general con el alma en vilo. Yo creo que también se creó un clima, y ahí deben estar los medios, en que la esperanza no se perdía nunca. Pero yo creo que no se hablaba de la tragedia, de que le pegaran un tiro en la cabeza o que pudieran dejarlo tirado en una cuneta. De eso nunca, Es decir, esa sensación nunca, yo nunca la percibí. El 99% era de que lo íbamos a recuperar con vida, pero estaba ahí las sospechas de cualquier cosa. No sabíamos. Si no sabías quién eran ellos, no te podías fiar. Pero ¿qué sabíamos? Lo que sabíamos es que nos amenazaban de matar a Kini si no pagábamos lo que nos pedían. Y eso, pues sí, una preocupación extrema, una tensión tremenda. La gente reaccionaba con mucha tristeza porque tenían un gran cariño hacia Kini. O sea, Kini era un tipo muy querido, era querido, era una persona querida, ¿no? Todo el mundo decía, pobre hombre, con perdón de la expresión, vaya putada, ¿no? Fin de la primera parte. Guión y dirección: Pere Cullell y Enrique Figueredo. Diseño de sonido: Salva Coromina. Música original: Jorge Fernández Anrat. Voces: Míriam Elíes, Miguel Ángel Batista, Jordi Pascual y Joaquín Luna. Dossier negro. Un podcast de La Vanguardia. Suscríbete a este podcast y no te pierdas ningún episodio. Gracias por escucharnos.